Buenas, estimados alumnos de cuarto de la ESO de Leyes en Marca de Comares. Empezamos con el bloque de geometría y en concreto vamos a trabajar con la trigonometría. Vamos a ver a través de unos apuntes que tengo aquí elaborados los conceptos básicos y los vamos a ir alternando con ejemplos. Y espero que os enteráis lo mejor posible dentro de las circunstancias en las cuales nos estamos moviendo. Venga, comenzamos. En primer lugar, empezamos con una pequeña introducción. Tenemos aquí que trigonometría significa etimológicamente medida de triángulos. Trigonometría es una palabra que procede del griego, donde tenemos que trigonon significa triángulo y metría, que viene de metron, que es medida. Veremos el valor que tiene la trigonometría cuando se hace el estudio del terreno para calcular diferentes distancias. Y ahora voy a pasar una serie de imágenes donde quiero que veáis un instrumento que se utiliza para medir ángulos, que es el teodolito. Y veis un teodolito casero. Tenemos ahí sobre una estructura de madera y un nivelador de color naranja. Pues se ha puesto en la parte de arriba dos transportadores formando una circunferencia para que puedan medir todos los ángulos y un tapón en el centro que se ha atravesado por un canutillo donde nosotros podamos mirar a través de él, y también se ha puesto un tornillo para que pueda girar. Nosotros miraremos a través del canutillo para poder fijar el lugar que queramos medir, ¿vale? Al lugar al cual le queramos calcular lo que es su altura. A ver la parte de atrás, lo que he dicho con el tornillo. Se crea un soporte de tubos de PVC que se pondrá encima lo que sería el teodolito casero. Ahí tenéis al alumno pues haciendo sus pruebas con el teodolito. Aquí tenéis la imagen sobre lo que va más o menos girar, lo que vamos a dar en este tema. Tenemos esta persona que ha podido medir el ángulo que hay desde la base del teodolito hasta la punta más el punto más alto de esa barra blanca que os señalo. Y claro, como he señalado varias longitudes que son fáciles de hallar, ¿vale? La altura que hay de la base del teodolito al suelo, la distancia que hay desde la persona hasta lo que es la barra, ¿no?, metálica. Pero claro, nosotros no podemos calcular lo que sería la altura completa, pues gracias a la trigonometría pues nosotros vamos a ser capaces de calcularlo. Por tanto, la idea de la trigonometría es esa, que conociendo algunos elementos de un triángulo, ya sea algún lado y algún ángulo, pues nosotros podemos calcular los restantes. Tenemos como anécdota que Tales de Mileto, que fue un filósofo, matemático, geómetra, físico griego, pues que en uno de sus viajes pues midió la altura de una pirámide, pues aprovechando el momento en que la sombra medía lo mismo que su altura. Hay dos teoremas que vamos a recordar. Uno es el teorema de Pitágoras y otro el teorema de Tales. Aquí ya en este curso ya no hay problema por reconocer un triángulo rectángulo, ¿vale? Aquí tenéis las definiciones, la ley, ¿vale? Triángulo rectángulo es un triángulo que tiene ángulo recto, es decir, de 90 grados. Tenemos que saber cuál es la hipotenusa de un triángulo rectángulo y cuáles son los catetos y el teorema de Pitágoras. Ahí tenéis, en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahí tenéis, sería, si llamamos a la hipotenusa, b y c a los dos catetos que señalo aquí, pues a al cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Echad un vistazo a este vídeo. Aquí tenéis una manera curiosa de ver el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras al fin y al cabo te está diciendo que el área que me genera el cuadrado que se forma a través de la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados que me generan los dos catetos. Ahora toca recordar rápidamente lo que sería el teorema de Pitágoras. Aquí he puesto queriendo, voy a ampliar un poquito, que la hipotenusa ahora se llame C, porque lo de las letras es lo de menos. Recordad, lo importante es lo que dice el teorema. Y el teorema me dice que la hipotenusa
al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces tenemos que c al cuadrado, en este caso que le hemos llamado así a la hipotenusa, se entiende a la longitud de la hipotenusa, pero abusamos del lenguaje, es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces hacemos nuestras cuentas, nos sale que c cuadrado es igual a 25 y c es más o menos la raíz de 25, pero como estamos trabajando con longitudes, nos quedamos con el valor positivo, por tanto c vale 5. Esto sería en el caso de calcular lo que sería la hipotenusa. Veamos aquí un ejemplo igual de simple, pero en el caso de que nos pida un cateto. Aquí tenéis una escalera de 65 decímetros de longitud, está apoyada sobre la pared. El pie de la escalera dista 25 decímetros de la pared. ¿A qué altura se apoya la parte superior de la escalera en la pared? Aquí veis que es un ejercicio clásico del teorema de Pitágoras, en el cual se nos da la hipotenusa y un cateto. Pues tenemos que, como la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, pues lo único que tenemos que hacer es resolver esa ecuación de segundo grado. Y una vez que hemos llegado aquí, pues h es igual, ya lo podemos poner directamente, ya habiéndolo dicho antes con el tema del más menos, pues aquí sería la raíz positiva de 3600, que sería 60 decímetros. Vamos a hacer ahora un problema un poquito más complicado, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos esta situación en la cual tenemos dos coches, la distancia entre el primer coche y el segundo son 200 metros y yo quiero que me averigüéis cuál es la distancia del segundo coche al pie del edificio. Quien se vea capacitado y se acuerde de lo que se dio el año pasado o años anteriores, que pare el vídeo y lo intente solo, a ver si es capaz. Quien no, pues que siga la explicación y listo, veréis que no es tan complicado. Entonces, como hemos dicho que es un ejemplo del teorema de Pitágoras, nosotros tenemos que detectar en primer lugar lo que sería el triángulo rectángulo. Tenemos aquí el triángulo rectángulo, ¿vale? Y nosotros podemos usar el teorema de Pitágoras. Sería la hipotenusa al cuadrado, si 550 metros en este caso sería al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado, que en este caso sería la altura, 90 metros al cuadrado, más el otro cateto también elevándolo al cuadrado. ¿Qué pasa? Que en este caso tenemos que si la distancia del primer coche al segundo son 200 metros y del segundo al pie del edificio es x, tenemos que la distancia es 200 más x. Por tanto, el otro cateto es 200 más x al cuadrado. ¿Y qué tenemos? Pues una ecuación de segundo grado que tenemos que resolver. Pues voy a darle un poquito al turbo y listo, vamos allá.
Identidad notable, el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, que es 40.000, más el doble del primero por el segundo. Resolviendo la ecuación de segundo grado nos sale una solución 342,58 aproximadamente metros y otra solución que nos sale negativa, que es menos 742,58. Esa solución la descartamos directamente y ya tenemos la solución que estamos buscando, que era la distancia del segundo coche a lo que sería el edificio. Un último comentario respecto a este ejercicio es que se podría haber hecho de otra manera. Lo que pasa es que yo estaba tan centrado en que utilizáramos las identidades notables que se nos ha dado muy mal durante este curso, pero otra manera de hacerlo hubiera sido despejando esta expresión de la siguiente manera. Simplemente para que lo sepáis que hay una manera más rápida. Otro teorema que tenemos que saber, el teorema de Tales. Para ello antes voy a recordar que dos triángulos son semejantes si tienen los ángulos correspondientes iguales y sus lados son proporcionales entre sí. A ver, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué? ¿Veis? Esos dos triángulos. ¿Qué quiere decir la frase que tengo aquí subrayado? Que dos triángulos son semejantes si sus ángulos homólogos son iguales, es decir, en este caso sería que el ángulo del vértice A es igual que el ángulo del vértice D del segundo triángulo, que el ángulo del vértice B del primer triángulo es igual al ángulo del vértice E del segundo triángulo y análogamente con los ángulos C y F. Es decir, que se cumple esta relación, se dice entre ángulos que existe una igualdad entre ángulos homólogos. ¿Y a qué se refiere con la proporcionalidad? Pues que, como podéis ver, los dos triángulos tienen la misma forma. Pues se dice que, lo voy a señalar, que B es AE como C es AF, como A es AD. ¿Cómo se escribe eso en forma de proporción? Pues B entre E es igual a C entre F y a su vez es igual a A entre D. Ni se ocurra aprenderse las letras de memoria. Lo importante es entender la relación que existe con los ángulos y los lados. Paso aquí ejemplos de triángulos semejantes. Ahí veis. Dos triángulos que tienen la misma forma. Pues como tienen la misma forma, pues tienen los ángulos iguales, los ángulos homólogos, ¿vale? Y sus lados proporcionales de uno respecto a otro. Y aquí veis que no tiene por qué ser triángulos. Ahí tenéis dos figuras. En este caso estamos hablando de
de un pentágono irregular, perdón, mejor dicho, dos pentágonos irregulares que son semejantes. Si nosotros hacemos la proporción, se mantiene y sus ángulos son iguales. Y pongo por último este ejemplo para remarcar que lo importante es la forma, que da igual que se gire la figura. Si mantiene la forma, ¿vale? Aunque se gire, se disminuya el tamaño, pues esas figuras son semejantes. Además del concepto de semejanza, pues habría que mencionar que para hablar sobre el primer teorema de Tales habría que recordar pues, uno de los postulados más básicos de la geometría, que dice que si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtienen dos triángulos semejantes. Si yo tengo aquí un triángulo y trazo una paralela, pues me dice que este triángulo y este de aquí pues son semejantes y se cumple lo que hemos dicho antes. Con esas bases sentadas, pues vamos a anunciar el primer teorema de Tales, que dice: da un triángulo ABC si se traza un segmento paralelo B'C' a uno de los lados del triángulo, sostiene otro triángulo AB'C', cuyos lados son proporcionales a los del triángulo ABC. Lo he leído, ahora vamos a interpretarlo. Yo tengo el triángulo, en este caso el triángulo el verde. Sí, sería este. Este de aquí, ¿vale? Y ahora, yo trazo un segmento paralelo y me genera un nuevo triángulo, que sería el triángulo rosa. Ya la parte verde ha desaparecido porque se ha puesto encima del triángulo de color rosa y tenemos esa situación. ¿Y qué me dice? Pues que el lado AB partido por el lado AB' es igual al lado AC entre el lado AC' y que el lado BC partido por el B'C'. Semejanza de triángulo. Así que al generar ese segmento paralelo a uno de los lados, tenemos dos triángulos semejantes. Se dice que esos triángulos están en posición de Tales. Aquí tenéis ejemplos de triángulos que se encuentran en posición de Tales. Una variante es que si yo tengo dos rectas cualesquiera, aquí tenéis la recta R y la recta S, dos rectas cualesquiera que se corten por varias paralelas. Ahí tenéis tres paralelas que están pintadas de color rojo, pues me dice que se genera también una proporción entre los segmentos generados. Es decir, que la longitud de este segmento es así, A'B' entre AB, sí, A'B' entre AB es igual a B'C' entre BC. Y también es igual a A'C' entre AC. Un par de ejemplos. Tenemos ahí las dos rectas, se han hecho cuatro paralelas a la recta roja y azul. Entonces nos está diciendo la variante del teorema de Tales que 2,3 es a 3,1, como X es a 6 y como 1,7 es a Y. Se genera una proporcionalidad numérica en la cual lo único que tenemos que hallar es los valores X e Y. Los calculamos. Listo, aquí tenéis lo que
lo que no ha salido. Aquí os dejo lo mismo, pero usando GeoGebra del autor Ignacio La Rosa. Tenéis aquí las dos rectas que se cortan. Voy a manipularlas y mirad las proporciones de ahí abajo. Siempre sale la misma cantidad. Si es que yo es decir, que cuando dividí la longitud de los segmentos que están opuestos, pues al dividir siempre sale la misma cantidad. Entonces yo puedo manipular las dos rectas, que esas proporciones, evidentemente el número este de aquí va a cambiar, pero se va a verificar que las proporciones son siempre las mismas. En esta ocasión vamos a ver un problema donde tenemos que hacer uso del teorema de Tales. Tenemos que calcular la dimensión, es decir, la altura del árbol y del edificio de color marrón. Entonces aquí tenemos una situación en la cual hay varios triángulos que se encuentran en posición de Tales. Lo que voy a hacer ahora es para ayudar un poco a los que no lo vean, es los tres triángulos que están superpuestos a partir de este vértice, los voy a separar para que lo veáis un poquito mejor. Ahí tenéis. Lo importante es la idea. Se podría haber hecho mejor, pero se entiende que los tres triángulos tienen la misma forma. Pongo los datos. Hago un inciso. Tengo que sumar estas dos longitudes. Lo mismo haré con esta tercera en el siguiente triángulo. Y aquí tenemos 4,3. Ahí tenéis lo que sería reflejado los tres triángulos que aparecen en el dibujo. Y ahora pues creo las proporciones y sería x partido por 1,8 si tengo presente estos dos triángulos donde x era la altura del árbol. Entonces x partido por 1,8, que son los dos lados homólogos, es igual a 4,3 entre 2,2, 3,51 metros. Vamos a calcular la altura del edificio. Podemos usar el segundo triángulo, el que me genera con el árbol, o usar el primero. Vamos a usar el primero, ya que lo tenemos, ¿no? Y sería y es a 1,8 como 11,2 es a 2,2. Se calcula y 9,16 metros. Pues ya tenemos calculado el edificio, la altura del edificio y la altura del árbol. Vamos a finalizar con el teorema del cateto y el teorema de la altura, con dos ejemplos de ejercicios resueltos. Vamos a empezar con el teorema del cateto. Tenemos un triángulo rectángulo. Aquí tenemos el ángulo recto. En el vértice C tenemos A, B y C como lados, y en el lado C, al realizar la proyección de C sobre el segmento AB, se nos ha generado este punto D, ¿vale? Que aquí tenemos. Que lo que ha hecho es que ese lado se divida en dos, con valores n y m. Pues entonces el teorema del cateto me dice que a al cuadrado es igual a m por c y que b al cuadrado es igual a n por c. Si la fórmula, haciendo la división del triángulo, no es tan complicada de identificar. El problema es demostrarlo. Entonces voy a demostrar el teorema, hacer un esfuerzo por entenderlo. Yo voy a hacer un esfuerzo para que lo entendáis y después vamos a aplicarlo. Vamos a ello. En primer lugar, para el teorema del cateto vamos a identificar los dos triángulos semejantes que aparecen en este triángulo rectángulo.
Por un lado tenemos el triángulo original, que sería este. Y por otro lado tenemos el triángulo formado por los vértices C, D y B. ¿Vale? Pues esos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque tenemos que ambos triángulos tienen este ángulo en común, el ángulo de B. También tienen otro ángulo en común, que es el ángulo recto. Sí. Por un lado tenemos este de aquí, por otro lado tenemos este. Es decir, los dos triángulos tienen un ángulo recto. Como un triángulo tiene tres ángulos y ya hemos visto que coinciden en dos, por tanto el tercero también lo cumple. Es decir, que este de aquí es igual que este de aquí. Por tanto, hay una condición que no lo he dado en lo que sería en la teoría previa, pero hay una condición que es que cuando dos triángulos tienen los tres ángulos iguales, podemos afirmar que los dos triángulos son semejantes. Es decir, que ya podemos afirmar que sus lados homólogos son proporcionales. Voy a separarlos y sacamos la relación entre los lados. Aquí tengo el triángulo rectángulo lila y el triángulo rectángulo rosa. El lila lo que he hecho es rotarlo para que lo veamos más claro. Vamos a ir poco a poco. Vamos a ir por lo más fácil. La hipotenusa del triángulo del lila es el lado C. Y la hipotenusa en el triángulo rosa es A. Ahora, vamos a ver, en el rosa tenemos que aquí tenemos el lado M y el lado M, su lado homólogo sería el lado A en el triángulo lila. Y por último tenemos, aunque no afecta, no sé si no lo vamos a usar, H sería el lado homólogo a B. Y como hemos dicho que son triángulos semejantes, vamos a usar la relación que existe entre este y este con su homólogo. Por tanto, tenemos que, como son semejantes, vamos a usar la proporcionalidad que existe entre sus lados. Por tanto, A es AC como M es A. Y eso, pasando los denominadores al otro lado, sería A al cuadrado es igual a M por C. Y ya está demostrado el teorema del cateto, porque sería el P cuadrado igual a N por C, sería lo mismo pero usando el otro trozo de triángulo. Y ahora tenemos el teorema de altura que nos afirma que la altura de este triángulo al cuadrado es igual al producto de las longitudes que se generan al marcar la proyección D sobre la base. Es decir, sería el producto de M
por n. ¿Sí? h al cuadrado es igual a m por n. La demostración se basaría también en usar triángulos semejantes. Por un lado tenemos el triángulo CDP, el rosa, y el triángulo lila, que es el CAD. Ambos triángulos son semejantes porque tienen dos ángulos en común. Uno sería el ángulo recto, este de aquí, ¿vale? Y ahora este ángulo de aquí es el mismo del triángulo lila, es el mismo que este del triángulo rosa, sus lados perpendiculares 2 a 2. Este con este y este con este. Así nosotros ya, sabiendo que son semejantes, podemos decir que h es a n como m es a h, pasando lo que sería los denominadores a los numeradores del otro miembro, sería h al cuadrado es igual a m por n. Vamos a resolver algún ejercicio haciendo uso del teorema del cateto y de la altura. Aquí tenemos este triángulo en el cual vamos a calcular lo que sería los elementos que faltan, ¿vale? Se nos da m y n, que serían los valores de los dos segmentos que surgen al dividirse en dos partes, a partir de la proyección de C sobre la base. Si este era el punto D, lo digo por lo que hemos visto en la teoría. Entonces, si tenemos m y n, podemos calcular la altura con el teorema de la altura. Sí, h al cuadrado es igual a m por n. Por tanto, tenemos que h al cuadrado es igual a 25 por 16. H al cuadrado es igual a 400, quedándonos con la raíz positiva. H es igual a 20. Ya tenemos el valor de h. ¿Cómo calculamos el valor de a? Pues para calcular el valor de a vamos a usar el teorema del cateto. ¿Cómo? Pues partiendo de que el valor de c lo sabemos, porque si m vale 25 y n vale 16, tenemos que c vale 41. ¿Y qué me dice el teorema del cateto? Que a al cuadrado es igual a n por c. Entonces a al cuadrado es igual a 16 por 41. A es igual a la raíz cuadrada positiva de 16 por 41. Es decir, a es igual a 25,6. De manera análoga, hallamos b. b cuadrado es igual a m por c. b cuadrado es igual a 25 por 41, 32,01. Ya he hallado pues todos los valores que me hacían falta. Vamos a ver el siguiente. El siguiente es un problema clásico porque se trata de inscribir un triángulo en una circunferencia. Entonces, por la relación que existe entre ángulo central y ángulo inscrito, uno de los ángulos de ese triángulo será rectángulo. Podemos aplicar esos teoremas. Tenemos este valor de aquí
tenemos el lado completo y tenemos este lado de aquí. Pues, ¿cómo lo podemos hacer? En este caso no podemos usar el teorema de la altura porque no tenemos ni este valor, ni este, ni este. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Pues tirando del teorema del cateto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que usar esta relación. Es decir, ya independientemente de las letras, tenéis que ver las posiciones de cada uno de los lados. Si en este caso tenemos que b al cuadrado es igual a n por a. Es decir, que 12 al cuadrado es igual a n por 13. Despejando la n, 11,07. Entonces, si n, quito esto, n vale 11,07, ya podemos calcular el valor de m. Si 13 menos 11,07 a 1,93. También podemos usar el teorema del cateto igual que lo hemos hecho antes y hallamos m de la misma manera. Es decir, que digamos, pues 5 al cuadrado es igual a m por 13. Y al final sale aproximadamente la misma cantidad, 1,93. Y como ya tenemos m y n, ya podemos calcular la altura con el teorema de la altura. Si os dais cuenta, esto siempre es igual. Es decir, si yo doy m y n, es decir, los dos valores que divide esa altura, lo que es la base, tendré que empezar con el teorema de la altura. Y si no doy esos dos valores, pues daré otros para que empecéis por el teorema del cateto. H al cuadrado es igual a 1,93 por 11,07. Eso sale h al cuadrado es igual a 1,93 por 11,07, que es igual a 21,36. Sacando la raíz cuadrada nos sale que h es igual a 4,62 y ya tengo el valor de la altura. Otro, para reforzar un poquito lo que hemos visto antes. Dice, tenemos un triángulo rectángulo de forma que la altura relativa a la hipotenusa determina sobre esta dos segmentos de longitudes 1,8 y 3,2. ¿Vale? Ahí tenemos cómo se nos ha dividido lo que sería la hipotenusa. Entonces, se nos da que vale 1,8 y 3,2 y nos pide que calcule la longitud de la altura correspondiente a la hipotenusa, la longitud de los catetos y el área del triángulo. El repaso es lo mismo que el caso anterior. Entonces, y te pide también el área del triángulo. Pues hemos dicho que si a mí me dan tanto m como n, podemos calcular directamente lo que sería la altura usando el teorema de la altura. Tenemos que h al cuadrado es igual a 1,8 por 3,2. Entonces, h al cuadrado es igual a 5,76. Entonces, h es igual a 2,4 centímetros. Ya tengo lo que vale
H, 2,4 centímetros. Para calcular B y C tendré que hacer para calcular B y C tendré que hacer uso de el teorema del cateto. Nuevamente yo tengo aquí ya el valor de la hipotenusa del triángulo rectángulo. Si en este caso vale 5 centímetros. Sabiendo eso, ya establezco esta relación de manera que pues b al cuadrado es igual a 1,8 por 5 y c al cuadrado es igual a 3,2 por 5 y sería, vamos a sacar b vale 3 centímetros y c vale 4 centímetros. Ya hemos calculado B y C, es decir, los catetos. Y ahora, como nos pide el área del triángulo, pues el área del triángulo, como es base por altura entre 2, la base es 5, la altura es 2,4, lo dividimos entre 2 y resulta 6 centímetros al cuadrado. Y aquí está, ¿vale? Bueno, aquí hemos terminado con el teorema del cateto y de la altura. Espero que hayáis enterado. A veces la teoría, sobre todo por el tema de las demostraciones, se habrá hecho un poco densa y más la situación que estamos viviendo, pero después observas cómo la práctica no es tan complicado. La aplicación de los teoremas son sencillos, son siempre igual y por supuesto cualquier duda, como me la podéis preguntar, pues allí estaré yo para responderla. Venga, un saludo, hasta luego.